que me hizo mucha gracia que justo en el episodio donde Tony explica que su padre le cortó el dedo al carnicero, en ese episodio Janice le roba la pierna, la prótesis de pierna a Svetlana porque no le quiere dar los discos de su madre que Livia se los regaló a Svetlana. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. María, follar, casar y matar. Poli Galtieri, Richie April y Ralph Cifaretto. Joder. A ver, me follo a Poli Gualtieri, que de joven estaba muy bueno. O sea, es verdad, ¿eh? No sé, ¿Unas pestañas? Sí, una mirada intensa. Mato a Ralph y me caso con Richie para matarlo, como hizo Janice. Y aquí empieza el primer spoiler de este programa. Pero no el último. Exacto. Bienvenidas a Club de Series, un programa de análisis cultural sobre series icónicas de hoy y de siempre. Soy Estela Ortiz, Killjoy en redes, y en cada episodio charlamos de una serie con una invitada para hablar de lo que realmente nos interesa, que son los arquetipos, las tensiones culturales, los imaginarios, los deseos, en fin, todo aquello que representa y a la vez alimenta la forma como nos pensamos. Bueno, por fin ha llegado el día. El día de hablar de Los Soprano y el día de hablar de Los Soprano con María Rovira, que es más importante aún. María Rovira, más conocida en el mundo de las risotas como Oye Sherman, porque sí, ella es guionista y cómica, la habéis visto en El Soterrani, en Oye Polo, en Està passant, en miles de escenarios, incluso presentando los premios Gaudí. Es que... Pero María está aquí por una única razón, y es que es una fanática de Los Soprano. Y si algo nos gusta aquí es redescubrir una serie a través de los ojos de su fan número uno. ¿Qué se puede decir de Los Soprano que no se haya dicho antes? Os preguntaréis. Bueno, ¿cuántas veces habéis visto a dos tías hablando de esa serie? Exactamente. Y tenemos muchas cosas que decir, amores. Pero antes vamos a poner un poco de contexto sociocultural. Bueno, ¿en qué contexto surgen Los Soprano? 1999, el año de la desafección, el año oficial de la desafección. Los Soprano aparece en un año muy relevante en cuanto a la creación audiovisual. En 1999 se estrenaron películas independientes buenísimas. Estamos hablando de Matrix, El Club de la Lucha, Bing John Malkovich, Office Space, El talento de Mr. Ripley, Las Vírgenes Suicidas. O sea, durante ese año pudiste ir al cine a ver todas esas películas. O sea, me parece increíble. Y también American Beauty. No es casualidad que muchas de estas películas de 1999 exploraran los sentimientos de nihilismo, de frustración y de apatía de la clase media estadounidense. Porque 1999 fue el año en el que la crisis para con el sueño americano, digamos que cristalizó en el cine. Y en la primerísima escena de la primera temporada de Los Soprano vemos como Tony, que aún conserva el pelo. Ay, sí. Y además habla sin el acento italiano aún, es increíble. Claro, porque entre que grabaron el piloto y les dijeron, sí, podéis hacer la serie, vamos a grabar. ¿Pasó? Pues Tony tuvo tiempo de decir, oye, creo que mi acento de New Jersey no está puede muy ir a afinado. más. Y sí. Y perdió un par de pelos en ese periodo también. Pues en esta primera escena vemos a Tony hablando con Melfi, con la doctora Melfi, de la desafección que siente y de la sensación que tiene de vivir en una época decadente. Y la doctora le contesta y le dice, creo que muchos americanos se sienten así. Y remirando este primer episodio me di cuenta de que es completamente American Beauty. Un American Beauty meets El Padrino. Pero a Tony en la primera temporada lo vemos
pues súper deprimido, inmerso en una vida anodina y desmotivante, como Lester de American Beauty, y que encuentra pues ilusión en cosas como cuidar de unos patitos salvajes que viven en su jardín. Pues el momento en el que esos patitos se van, pues es cuando le empiezan a dar los ataques de pánico heavies, ¿no? Tony obviamente no es un oficinista como Lester, pero justamente la serie nos enseña la cara más cotidiana de su estilo de vida. Aunque sea de la mafia, Tony sigue siendo un padre de familia en un barrio residencial y nos lo enseñan en pijama, en bata, dentro del espacio doméstico, gestionando conflictos con la mujer, con los hijos, discutiéndose sobre si el zumo de naranja tiene que ser con pulpa o sin pulpa o con un poco de pulpa. O sea, qué cosa menos glamurosa, ¿no? Entonces, ¿dónde ha ido a parar el glamour del sueño americano? No es coincidencia que en 1999 surgieran ficciones que criticaban el sueño americano, algo que está muy en el corazón identitario de los estadounidenses. Los espectadores tenían una sospecha de que algo en Estados Unidos no estaba yendo bien. En el 99 tenemos la masacre de Columbine, el escándalo de Kennedy y Levinsky. 2 años más tarde, efectivamente, las cosas no estaban yendo muy bien. Sucedió el 11S. Y esas ficciones, Los Soprano incluido, conectaban con esta sospecha de los espectadores porque hacían muy evidente que el sueño americano era una fachada, una fantasía, y que se estaba como desintegrando esta fachada, ¿no? Esta ilusión. Justamente en muchas de esas ficciones el protagonista se encuentra con la opción de elegir si quiere seguir en el sistema o si quiere escapar del sistema. El Club de la Lucha, Matrix, Office Space, American Beauty. Y es interesante el caso del protagonista de American Beauty porque más que escapar, como haría Neo en Matrix, él decide aceptar las condiciones de su vida, pues de su vida anodina y supercapitalista de forma radical, ¿no? Mientras que Tony Soprano no consigue ni aceptar sus condiciones ni escapar de ellas. En la serie vemos a Tony fallar en su intento de transformación en terapia y a medida que se va acercando a la última temporada lo vemos entregándose por completo a su supuesto destino. Este destino de mafioso, ¿no? Como si él no pudiera escapar de esto y no aprendiendo nada por este camino terapéutico, porque como hemos visto, la terapia solo ayuda a los criminales a ser mejores criminales. Entonces, María, ¿para ti qué diferencia Los Soprano de otras series? ¿Qué hace que esta serie sea tan increíble y que sobresalga, ¿no? Entre todas las millones de series que hay? Pues me encanta que me hagas esta pregunta, Stella. Muchas cosas, la verdad. O sea, si Los Sopranos son el fenómeno cultural que son aún a día de hoy, es porque, en parte, uno es el documento definitivo y crepuscular del género del cine de gángsters. Esto después lo desarrollo más. También porque está muy bien hecha. Esto es algo ineludible. Y también porque Los Soprano inaugura la tradición del antihéroe en televisión. Es decir, Los Soprano entra en un terreno que hasta ese momento era patrimonio del cine, ¿no? Que es transitar esta oscuridad humana. De hecho, todas estas ficciones de cine que he comentado que salieron en el 99 hacían esto, claro, era el antihéroe, pero no se había pasado a la serie. Claro, en este sentido el cine había seguido el camino de la literatura, mientras que la ficción televisiva había sido puro relleno de feel good para meter anuncios en medio. En la tele no podía haber nada que incomodase a los anunciantes y los anunciantes eran muy fáciles de incomodar porque eran Ronald Reagan, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Entra la tele por cable y eso permite de repente que el protagonista pueda, aparte de ser un mafioso, matar a alguien. Esto pasa por primera vez en el 5º episodio de la primera temporada. Durísimo. Y escandalizó a muchísima gente. ¿Qué esperabas ver, no? Claro, como espectadores nos identificábamos con el protagonista. Oh, es mafioso, bueno, no será para tanto, es simpático, jaja, mira cómo zampa Gabagul, ¿no? Y la serie es muy consciente de lo que hace. Porque te dice, mira cómo hace eso y lo mata delante de cámara mientras está de excursión con su hija. Buscando college, porque sí, porque no tiene excusa, porque es un gángster, ¿no? Y este momento de cargarte un exmiembro de tu familia mafiosa por soplón mientras intentas que no te pille tu hija es una escena muy representativa de lo que es Los Soprano, porque al final es esta tensión entre la familia con minúscula y la familia con mayúscula, ¿no? La Cosa Nostra, porque son originarios de Nápoles. Antes decía que es el intertexto definitivo del cine de gángsters. Claro, también es parte de este discurso como de decadencia, ¿no? Inevitable, que el epílogo del género que supone Los Soprano hace un salto de medio y lo hace en la tele, que no se haga en el cine, ¿no? Donde hasta entonces habían vivido los gángsters.
Y otra característica, como decía, que los guiones son buenísimos. De hecho, hay muy pocos episodios de relleno. En casa Es que cada episodio es una película en cada sí, episodio hay cosas cruciales. Sí. Si te cargas uno, hay huecos. Al final sí que alargan un poco más la La sexta última temporada. temporada, sí, la sufrimos. Y yo creo que lo que hace que la gente se quede con Los Sopranos metidos dentro es que los personajes son complejos. O sea, hasta los gángsters más psicópatas tienen puntos de luz o con los que podemos empatizar. Y los supuestamente buenos, que son el FBI, pues son el FBI al final, que son Sí. los cerdos manipuladores sin empatía. También los personajes que de por sí son complejos tienen relaciones de uno a uno muy potentes, ¿no? Tony Chris, Tony Carmela, Tony Livia, Chris Adriana, Tony Janis, Tony Melfi, Tony Blundetto, Tony Poli, Chris Poli. Y entonces cuando triangulan de repente, ¿no? Tony Blundetto, Chris, Tony Chris Adriana, Tony Livia, Uncle June. Entonces es un festival. Y es esta centralidad de las relaciones interpersonales de la serie que realmente lo condicionan todo, ¿no? Y esto también está muy bien visto de nuestra propia condición humana, que es que somos seres porosos e interdependientes. Y los personajes en Los Sopranos se influyen y hacen una cosa que me encanta, que es repetir cosas que les han dicho otros personajes. Sí. Que esto es algo que en la vida real hacemos todo el rato los humanos y que nunca antes lo había visto en televisión y creo que tampoco lo he visto después, especialmente. Sí, en plan, los consejos que le da la doctora Melfi a Tony Soprano, luego él las repite para hacerse como el interesante e inteligente. Dice, hopes come in many ways. Sí. Y como, ahí en la barbacoa rodeado de sus colegas absolutamente idiotas. Christopher también repite algunas frases también, o chistes incluso, ¿no? Sí. Que hay como esta cosa de que lo hacen como muy aposta, ¿no? Tony hay un momento en que escucha un chiste y un episodio después lo vemos, pero como solo explicando el final del chiste, que no hace falta ni que no, simplemente para demostrar, como para hacer evidente esta naturaleza interdependiente de los personajes. Claro, y cómo circula todo. Christopher, pobre, lo que hace también es citar mal El Padrino. ¿Ah, sí? Sí, también, bueno, como Teléfono Roto, ¿no? En Pine Barrens, que dice, he was an interior decorator. His house looked like shit. En plan, es también muy de cómo la gente se intenta comunicar y cómo estamos constantemente metiendo en circulación lo que nos han dicho, pero que lo entendemos realmente lo entendemos poco, ¿no? Y también yo creo que lo que hace de Los Soprano una serie distinta y sobre todo, bueno, que la puedas ver básicamente, es que es una serie con mucho humor. Porque hay tanta violencia, traición y miseria moral, hay tanto safari por el inframundo de lo que vendría a ser lo humano, que si no fuera tan divertida sería inmirable. Los creadores alivian la serie con humor y también alivian a los personajes más malvados con humor. En la línea de lo que decíamos de la complejidad de los personajes, para que los personajes más villanos no sean desagradables al 100%, les ponen diálogos graciosos, ¿no? Como Ralph Cifaretto, Richie Aprile o el mismo Tony, al que yo creo que perdonamos muchas cosas porque es gracioso y es carismático. Sí. Porque llega y a ti te hace gracia genuinamente, ¿no? Y en general creo que perdonamos más cosas de las que hay que perdonar a las personas que nos hacen reír. Que esto también es algo muy de la empatía con el gángster, ¿no? Es un tema central en la serie. Total. ¿Puedes empatizar con alguien? ¿Por qué empatizas con él? Si es un asesino, racista, machista, homófobo, hipócrita. Claro, porque has visto su cara más humana y lo que dices tú, solamente el humor ayuda mucho, ¿no? Y a lo mejor lo has visto echando una partida a Mario Kart con su hijo y dices, ay, claro. Sí, creo que lo conozco, en verdad. Sí, es mi amigo, es mi vecino. Sí, yo tengo que decirte que Richie Aprile, por mucho que haga comentarios graciosos, es el personaje que me da más miedo de toda la serie. Me da un miedo horrible. Me recuerda como a un vampiro. De hecho, me recuerda como al Drácula de la película. Está como que el señor luego se volvió loco y se pensaba que era Drácula. No sé cómo se llamaba ese señor, pero los cinéfilos sabrán. Las cinéfilas sabrán. Pero, por ejemplo, Uncle June, que es un personaje terrorífico, porque es malo. Sí, pero es que no te lo puedes tomar en serio. Pero es tan ridículo. Es ridículo, sí. Esas gafas. Que parece una lechuza pelada y siempre no se entera, repite mal las cosas, siempre tiene como chistes súper cutres también. Es que yo no lo veo tan malo por esto, porque lo veo como muy... Pero es un asesino. Cómico. Total, es de los personajes más ruines. ¿Tú dirías? Es muy ruin Uncle June, porque no tiene... El único vínculo medio normal que le vemos es el de Bobby, que después explicamos cómo acaba. No... Bueno, y siempre trata muy mal a la gente que tiene alrededor, que le está como ayudando, ¿no? En plan, a Bobby Bacala
Siempre está como... Pero bueno... Y a Tony no lo trata bien nunca. No. Esa escena... Qué horror esa escena en la que Tony le dice ¿me quieres? Y él se queda callado. Es como, es que no me quieres, Uncle June, y él se queda callado. Es como, claro, es que también... Y además que le dice, vale, Bueno, ya sé que estás así. demente y que por eso repites las cosas, pero ¿por qué siempre tienen que ser cosas malas? Negativas, ¿no? ya. ¿Por qué? Claro, porque es su fondo. ¿Por qué es su fondo? ¿Por qué es así? Sí. Sobre esto que dices de la comicidad, es que me encanta la escena esta de Janice con Ralph, que Janice está manteniendo una relación secreta con Ralph, que Ralph está con Ro, pero ha decidido que quiere otro tipo de humor en su vida, que ya lo comentamos más adelante. Y le plantea a la terapeuta que quiere dejarlo, ¿no? Le dice, quiero dejar a Ralph, no es el tipo de hombre que quiero, además siempre estoy con hombres que están alrededor de mi hermano y son pues mafiosos y tal. Y la terapeuta le dice, speak the truth, Jen, pero con la compasión y el respeto por la que eres famosa. Entonces Janice dice, oh, sí. Entonces, y la siguiente escena en la que aparece Janice, Ralph aparece en casa de Janice para instalarse a vivir, porque acaba de dejar a Ro y ya le dice, entra en la casa diciendo, esas son las últimas cosas que me quedaban en casa de Ro, ¿no? Entonces, Janice, como no sabe cómo gestionarlo, a medida que Ralph va subiendo las escaleras, ella empieza a... Le grita porque lleva los zapatos puestos y le tira escaleras abajo. Lo empuja, tío. Es como Janice. The compassion and respect you are known for. Claro, es que es el montaje en esta serie también siempre hay mucho humor. Por ejemplo, en el primer episodio justo, cuando es todo el rato, se usa mucho el recurso de Tony diciendo, sí, pues fuimos a ver a un cliente. Sí. Y Melfi, and you had coffee. And we had coffee. Corte a paliza. Sí. Paliza, gritos. Y es siempre esta... Sí. Como la juxtaposición de estos dos mundos, ¿no? De como la vida civil y el crimen organizado, ¿no? Janice en terapia haciéndose la buena y Janice siendo Janice con Ralph, que es otro miserable, en plan... Y es todo el rato... Cuando un personaje dice, tranquilo, no se lo voy a decir a nadie, seguramente en el siguiente plano es él contándoselo a Janice mismo. Uncle June has cancer. Sí, total. Es que además hay mucho juego con el montaje, es lo que dices, ¿no? Está muy pensado cómo acaba una escena y cómo empieza la siguiente, ¿no? Está súper bien pensado. Es que es estructura de comedia, pero es un drama como una catedral. Sí. Es que es muy especial esta serie. Es muy especial. Y no es cinematográfica. It's not cinematic. Esto es lo que le dice Patsy Parisi, que es uno de los hombres de Tony. Está amenazando a una amante de Tony para que lo deje en paz. Está amenazando a Gloria. Sí. Y le dice, oye, si no dejas en paz a Tony, lo último que vas a ver no es la cara de Tony, es la mía. And it's not gonna be cinematic. O sea, te voy a matar y punto. Acabarás formando parte del cuero de este coche y ya está, ¿no? Y esto de not cinematic se aplica a todas las muertes en la serie, pero también a la representación de la mediocridad, ¿no? De lo que decíamos del zumo con pulpa. O sea, el gángster antes era más cine noir. Sí. Manhattan, trajes, humo, blanco y negro. Y aquí tenemos mujeres elegantes. Claro, y aquí tenemos urbanización de Nuevo Rico de New Jersey, albornoz, pantuflas y alta definición televisiva para ver cada píxel de la mundanidad del mundo mafioso. Tony con gorros de hospital. Salen bastantes en la serie. Polvos absolutamente poco elegantes, ¿no? Por decir, un poco grotescos. Muy grotescos. Yo no entiendo a la gente que ve que tiene como un crash con Tony, la verdad. A ver, puedes estar ahí en algún momento. Sí, pero yo he estado, claro. Pero el momento en que lo ves teniendo sexo es como... es como tener como una... No sé, como una morsa encima. Un poco. O sea, no me gusta, la verdad. Para mí, esto de la mediocridad está representado de una manera muy bonita con la lámpara del FBI. Hay un episodio entero que va de intentar meter la lámpara en el sótano. Y cuando por fin la ponen y por fin escuchan, es Carmela y Tony haciendo ejercicio en las máquinas diciendo, pues tendría que pasarme el hilo dental. Ah, sí, es verdad que lo tendrías que hacer. Y los del FBI mirándose como... Eso es lo que tanto follón para esto, y es que es verdad. Sí. Pero es que es lo que queremos ver, ¿no? Queremos ver a los asesinatos y los queremos ver a ellos en casa siendo humanos. Eso es lo que el FBI no ha podido acceder, lo que llevamos nosotros viendo mucho tiempo, porque en Los Soprano justamente la gracia es esto, que ves como esta cara de como más personal y más íntima de
y más cutre de los mafiosos, y el FBI solo puede acceder a los eventos como, ¿no? En plan, los funerales, ¿no? La gente llorando en el funeral, la gente tomando, la crew de Los Soprano tomando el café en Satriale, ahí fuera, como con esta imagen, ¿no? Que es más así como... Pero sí que a mí me sorprende mucho que el sonido también hace mucho aporta mucho a esta sensación de mediocridad del mundo gángster, ¿no? Que las reuniones las hacen en medio de de un descampado ahí con unos camiones gigantes pasando por detrás, cubos de basura por ahí, es como el landscape, el pastoral americano, que es todo como muy de centro comercial, es horrible, o sea, eso es muy realista. Pero también es esto, que son unos cutres, porque de repente sí. Rapiñan como un cargamento de maletas, ¿no? Sí, de repente tienen muchas maletas. O de repente rapiñan zapatos y nadie se sabe el número de su pareja, de su amante, no se lo saben. Todos se piensan que casan un 10. No te avances, que luego hablaremos de cómo son los mafiosos. Pero sí que solo quiero comentar que esta mundanidad o este realismo con el que se representa a los mafiosos en esta serie se ha perdido después, que me da mucha pena con series como Peaky Blinders, por ejemplo, que hay toda esta estilización y romantización de los gángsters, que además, bueno, se ha convertido como Peaky Blinders. Algún día podremos hablar de esa serie, pues se ha convertido como una especie de referente entre criptóboros, alpha males, no sé, como qué pereza, ¿sabes? Los Soprano también, pero por gente que no ha entendido la serie, ¿no? Realmente, porque Peaky Blinders y Los Soprano nada que tienen ver. Intenciones de comunicación distintas. Y Boardwalk Empire, que también protagonizada por Steve Buscemi, que es una serie muy buena, porque también pasa un poco esto que, bueno, es un poco un entremedio, o sea, no lo romantiza tanto, pero tampoco como es un poco más en el pasado, principios del siglo XX, creo que es años 20, ¿no? Durante la ley seca, bueno. Claro, entonces es más era el momento también de los gángsters, es decir, cuando Tony dice, creo que todo lo bueno ya ha pasado, es porque también el momento que le toca a Los Soprano es uno y Boardwalk Empire es otro, ¿no? También creo que es una serie que se caracteriza mucho por la imprevisibilidad. Es imprevisibilidad absoluta, como en la vida. Los Soprano tiene muchos aspectos que dices, como la vida, ¿no? Pero es una serie que está llena de volantazos. Nunca te lo esperas. Creo que me acuerdo que vi un documental que contaban que las reuniones de guión venían con ideas y David Chase las descartaba todas, porque lo primero que se te ocurriera nunca era lo bueno. ¡Ostras, qué Estaban fuerte! días y días y días y días pensando, porque lo primero que se te ocurriese no podía ser, porque te tiene que sorprender, ¿no? Esta serie es como la escena donde Janice asesina a Richie Aprile. Este episodio está construido para que tú te pienses que Richie Aprile va a morir, pero porque han dado a manos de cualquiera, menos de Janice, que se va a casar con él. Aún no se han casado, ¿no? Se han prometido, se están a punto de casar y Richie y empieza a destapar su verdadera faceta de este será el marido que voy a ser, de maltratador, porque ha estado haciéndole la honeymoon y no sé qué, y convenciéndole de que ha cambiado. Y entonces pues llega Richie de mal humor, le dice, tú, bueno, ponme la cena. Y Janice está, bueno, vienes con some aptitude tonight. Fucking actitud. Fucking actitud. Que es, bueno, y claro, entonces, es que dos personajes. De repente, pues Richie le calla la boca de un tortazo en la cara y Janice se va absolutamente compungida, vuelve con una pistola y Richie le dice, no, ahora no estoy de humor para esto. ¿Por qué? Porque el sexo que tienen Janice y Richie consiste en creo que Richie apuntándole en una pistola en la sien, y ella diciéndolo, ¿no? you're the fucking boss. Sí, it had to be you, Richie. Janice, también te digo, sexo queer todo el rato, tío. O sea, me encanta. La tía hace lo que tiene que hacer, ¿no? Con Ralph lo hace. Con ella tiene un objetivo que nunca es el sexo en sí, ¿no? Siempre es conseguir otra cosa. Pero hasta Richie, cuando ve a Janice viniendo con la pistola, no se piensa que le va a matar. Para nada. Le dispara. ¿Y tú tampoco? 2 tiros en el pecho. Está leyéndose su revista de New Jersey Bride. Es decir, mira qué New Jersey Bride te viene. Sí. Y le mata. Y dices, si lo carga. Y el hay momento algo más jazz queen de la serie, tengo que decir. Para mí me dio un gusto de decir, Dios, que... Claro, porque Janice es detestable, pero agradeces mucho que tenga Richie, también este arrojo y este no dejarse pisar y Richie da mucho cargarse miedo. a miserables.
Y ligado a esto de la imprevisibilidad, sobre todo es la imprevisibilidad de la muerte, ¿no? Hay una omnipresencia en Los Soprano de la muerte, nunca es como la que te esperas, porque aparte de todos los entierros y velatorios y visitas a lápidas a tutiplén, ¿no? Hay muchas muertes que son por asesinatos de la violencia del crimen organizado. Pero también hay las muertes que nos pueden acechar a todos en nuestra vida normal y corriente: accidentes, cánceres, infartos, demencias, suicidios. Y en la línea un poco de la mediocridad, entre comillas, del gángster, nosotros habíamos visto gángsteres en blanco y negro muriendo de un tiro en unas escaleras, ¿no? Pronunciando una frase, pero no habíamos visto... de un ataque al corazón en El Padrino. Claro, pero en un jardín con una... Claro, y todo estetizado. Claro, con una foto, o sea, con una dirección de foto increíble. Claro. Está como en un huerto con naranjas. Siempre está como rodeado de naranjas. Las naranjas son muerte en El Padrino, y en Los Soprano leí que eran los huevos. Están cocinando huevos, siempre hay un... ¡Ostras! Sí, pero claro, nunca se vio antes un mafioso consumirse por el cáncer, ¿no? Como Jackie Aprile o sobre todo Total. Johnny Sack, Y es al principio que acaba con los labios absolutamente pelados, Sí. ese color, ¿no? O por la demencia como Junior. Sí, es verdad. Y la muerte se abre paso en esta serie y la serie se va oscureciendo, pues como la vida. Sí, bueno... Vamos Pero a ya ver. me entiendes, no, Sí. pero sí que es verdad, ¿no? Que cada vez pues te das más cuenta de que, bueno, Sí. de que te pueden pasar cosas, que Sí. no das por hecho, ¿no? Que tú y tus seres queridos siempre vais a estar ahí. aquí. Total. Y la serie realmente hasta de tonos, hasta de tonos de fotografía, Se va acaba muy oscureciendo. oscura Ya. y muy fría. La última temporada durísima. Bueno, Terrible. vamos a repasar cómo son los mafiosos. Bueno, para explicar cómo son los mafiosos, hemos seleccionado 4 escenas representativas. La primera escena, iconiquísima, es la escena en la que Melfi le da calabazas a Tony. Uf, qué gusto. Sí. El caso es que, por lo general, tu terapeuta no te dirá nunca lo que piensa de ti, ¿no? A nivel personal. Te dice lo que piensa de ti a nivel, pues, terapéutico, ¿no? O como, sí. También es verdad que tampoco no te diriges a ella como se dirige Como se Tony dirige a Tony. Melfi, Exacto, sí, ni sí. por intensidad, ni por intención, ni por veces, porque es otra liga. Pero es cuando Tony deja la terapia y le dice a Melfi que quiere tener una relación con ella y ella dice que no y él le pregunta por qué, que finalmente la doctora Melfi le da el repaso que merece el personaje. Es que qué gusto este Sí. momento. ¿Quieres hacer la interpretación? Venga. ¿Tú, doctora Melfi o Tony Soprano? ¿Qué prefieres? Me da igual. Pues venga, Melfi, te toca. En una relación personal no creo que pudiera quedarme callada. Nuestros valores son muy diferentes. Ufas más a ver. ¿No te gustan mis valores? Honestamente, no. ¿Cómo qué? No pasa nada. Bueno, no eres una persona de fiar, no respetas a las mujeres, no respetas a las personas en general. A lo mejor las quieres, pero tomas lo que quieres de ellas a través de la violencia y la fuerza. No podría ser testigo de esta violencia. No podría... Y entonces Tony le corta y le dice "Fuck you, you fucking cunt", y se va y cierra la puerta de un tortazo. Y ahí es que... ¿Quieres decir algo? No, sí, que está muy bien. Me parece muy inteligente a nivel de desarrollo de personaje tener un personaje que te psicoanaliza al protagonista. Es que es increíble. Porque así puedes aclarar muchas dudas, muchas cosas. Es decir, la serie no deja muchos grises respecto a la interpretación que hay de Tony. Total. Y de Melfi y de la posición de los distintos personajes, porque además hasta la psicoanalista tiene un psicoanalista. Está todo el mundo Sí. súper psicoanalizado Sí. y súper desarrollado a un nivel y a una complejidad que yo esto no lo he Sí. visto en mi vida. A mí me encanta esto de que ves muy claramente no solo los personajes que se psicoanalizan, sino por las conversaciones que tienen entre personajes, ves muy claramente la idea que tienen los personajes de ellos mismos y lo que realmente... cómo son realmente, ¿no? Que esto es muy guay y es algo que no se ve tanto en las series. Y aquí, justamente en esta escena, cuando intentando convencer a la doctora Melfi de tener una cita, le dice hay 2 Tonys. El Tony amable y elegante, ¿no? Y el otro Tony, que ese es el Tony que ha conocido a la doctora. O sea, él dice que la doctora no ha conocido este lado de Tony como es amable y elegante, ¿no?
eleganti, me ha salido italiano. Ese es el Tony que se presenta allí para pedirle una cita, ¿no? El Tony galán. Pero en el momento en el que Melfi le dice todas esas cosas, aparece el otro Tony, ¿no? Y le dice, Kant, obviamente. Claro, pero es que el tema es que Melfi ya conoce al Tony amable. Sí. Que es el Tony. Claro. El que no conoce de verdad es el otro Tony, el oscuro, que es el asesino. Bueno, pero sí que lo ha visto en... O sea, ha visto esa cara, la ha visto en terapia, cómo se engaña. Sí, total, pero no porque Tony lo haya querido mostrar. Bueno, lo violento, sino porque se le escapa. Sí, porque exacto. Se piensa que hay dos Tonys, pero cuando veas al Tony, que al final es simplemente un Tony que se la quiere follar. Sí, no hay más. En esta escena me encanta porque le dice I'm very flattered, ¿no? En plan, estoy muy halagada, me siento muy halagada de que quieras salir conmigo, y Tony le dice, no quiero que, o sea, no es mi intención, y ella le dice, ya lo sé. Claro, ese es el problema, justamente, ¿sabes? Que te da igual la gente, o sea, solo quieres lo que tú quieras, ¿no? Quieres conseguir, sí. La voluntad de la gente o su consentimiento o no te parecen un obstáculo, porque tú no quieres que quieran. Tú quieres que se aparten del medio. Claro, es que realmente tiene mucha tela también. Claro, es muy interesante también porque el personaje de Melfi implica un poco lo que siente el espectador a lo largo de la serie viendo a Tony, ¿no? Porque sí que es verdad que Tony te la cuela, ¿no? Hay momentos de la serie que te cae bien, que piensas que es divertido, carisma, que lo encuentras atractivo, ¿no? Y es como Melfi también tiene esta parte de pues hay morbo en tener cerca a un gángster, ¿no? Y porque con sus consultas normales se aburre como una ostra la pobre mujer. Yo le dije que no sé, y ella sí. Estoy esperando que venga el mafioso de New Jersey a contarme cosas locas, ¿no? Y al final es esta la gracia, que Melfi somos todos. Entonces tienes ahí como un faro moral un poco como de ver, ¿no? Cómo reacciona y cómo piensa una mujer inteligente, adulta, íntegra, ¿no? Un poco. Porque claro, es que los mafiosos es que realmente te caen bien porque es lo que he dicho, que son un poco divertidos, pero es que no hay por dónde pillarlos. No. En plan, hemos hecho la lista, ¿no? Sí. Mentirosos y tergiversadores, no resisten los propios impulsos, no valoran lo que tienen o las cosas buenas que les pasan, materialistas, rencorosos, hipócritas, victimistas, violentos, sanguinarios, sádicos, ego frágil, masculinidad aún más frágil, mediocres, incompetentes, supersticiosos, primitivos, infantiles y encima muy poco autoconscientes de esto. Sí, eso es lo que es muy... que es divertido porque son como niños, ¿no? Y yo pienso, claro, es divertido, o sea, realmente poner una lupa o un micro, bueno, como si fueras el FBI o lo que sea, ¿no? Espiar estos gángsters, claro, son como niños primitivos, pero con todos los defectos, ¿no? Con el volumen a tope. Entonces, creo que es muy interesante hacer ¿ves? Cosas muy humanas, porque son ya como la máxima caricatura de los bajos instintos, ¿no? De todo lo que es humano, pero está mal. Sí, sí. Otra cosa que tiene Tony es que es muy, muy envidioso. Sí. La escena esta que hemos seleccionado en la que Tony pone a Janice al límite. Buenísima. Que ves esto muy fácilmente, ¿no? Tony es como que es muy envidioso, es un envidioso patológico y cualquiera... y siente mucha envidia de personas que puedan resistir a sus propios impulsos, cosa que él no puede hacer. Y obviamente no puede soportar que quien tenga la capacidad de resistir a los impulsos sea Janice, porque es que odia a Janice. Claro. Odia a Janice porque Janice se escapó mientras él se tuvo que quedar con la familia, ¿no? Pues seguir con el peso de este destino suyo que supuestamente pues tiene. Y entonces, en esta escena, Janice lleva como unas semanas haciendo un curso de gestión de la rabia y se lo cuenta a Tony. Entonces, Tony como que no acaba de creérselo, ¿no? Es que a mí no me la das con queso. Entonces, durante la cena, tienen una cena familiar el domingo con Bacalá y los hijos de Bacalá. Y entonces Tony dice, ahora es mi momento. Entonces empieza a preguntarle por Harpo, que es el hijo al que Janice supuestamente abandonó. Entonces Janice está como resistiendo a los impulsos porque la ves surfeando, ¿no? Teniendo la situación la ves surfeando la situación con paciencia, ¿no? Como intentando pues
controlar esos impulsos, ¿no? Y no abandonarse a la rabia ya rápida. Pero Tony sigue insistiendo y al final, pues, Janice explota. Y, bueno, pues hay una escena horrible. Y ahí vemos como Tony se va satisfecho, sonriendo, cosa que te hace odiarlo infinitamente. Esto es la última temporada ya, que es el momento en el que Tony está más odioso de toda la serie, porque este momento en el que él está haciendo daño a otra persona y está siendo absolutamente cínico, malo y no malvado, y sonríe, es lo mismo que hace su madre Livia. Claro. Su madre Livia, cuando ve que Tony se tropieza, se ríe, cuando ve que está cabreado porque le dice, sé que me intentas asesinar, ¿no? Y tal. Y Livia se pone a sonreír y él se pone loco, se pone furioso en el hospital. Porque ve que está sonriendo. Sí. Está sonriendo. Es como, claro, bueno, pues eres como, no querías ser como tu madre, pero acaba siendo. Claro, también es verdad que Janice es pura bullshit. En plan, pero ahí lo estaba la escenización intentando. de Janice diciendo, no, sí, ya no tengo temas de ira. Ya lo he superado. Claro, Tony pues además... Se empieza así, fake it till you make it. Sí, no. Es decir, que Tony es odioso, pero claro, es como a mí no me la cuelas. Sí. Yo ya sé, además porque hay el punto añadido que Tony no puede soportar que Janice consiga cosas que él no consigue porque los dos salen del mismo sitio. Es decir, Tony tiene muy interiorizado que pues su familia, su madre, le dificulta, digamos, tener un patrón de personalidad adecuado. Pero si Janice consigue superar eso, entonces su derrota es mayor. Total. Está sí. solo en su charca de mierda, ¿no? Como que necesita justificar que es así por la familia, ¿no? Y por el contexto, si de pronto su hermana puede, eso ya deja de ser una justificación, ¿no? Claro, pero sí que es verdad que la envidia yo creo que es el sentimiento más común en las relaciones entre personajes. En esta Los serie. Soprano. Sí. Es todo el rato. Totalmente. Todos son espejos de todos porque son muy interdependientes, son muy porosos y están todo el rato, aunque estén contentos por el otro, digamos, como Carmela con Meadow, ¿no? Sí. También puede haber momentos de celos y de rencor. Total. En realidad, un día te lo dije en plan que viendo la serie, que son como personajes tremendamente egoístas, todos interactuando unos entre otros. Entonces la serie se construye a través de cómo chocan estos intereses súper egoístas entre personajes y súper egoístas y súper envidiosos también, pero como que son profundamente egoístas todos, ¿no? Es muy fuerte. Y hemos dicho cómo son los mafiosos, ¿cómo no son los mafiosos? La escena de Junior y Bobby, que es su amante. Es que me da una pena esta escena. Es terrible. Es una serie... Vale, es una serie que está llena de escenas terribles, pero yo creo que todo el mundo que ha visto Los Soprano se acuerda especialmente de este momento. O sea, Junior ha descubierto que su novia amante, Bobby, la única, ya no mujer, sino persona con la que tiene una relación bonita, ¿no? Que se van a Boca Ratón. Tío, son súper monis. Sí, y de repente, y hasta Junior parece un buen hombre a su lado, ¿no? Porque la trata bien, se ríen, ¿no? Es como, tienen una complicidad muy bonita. Total, que a Junior le llega que Bobby ha ido diciendo por ahí que él le come el coño estupendamente. Y esto que objetivamente pues sería un gran atributo, y seguramente la única cualidad que demuestra Junior en toda la serie, es súper humillante en el universo gángster, ¿no? Y entonces, comer coños es de gay. Claro, es horrible. Por alguna especie de razonamiento lógico que yo no acabo de seguir, comer coños es gay. Y se ríen las mujeres también, ¿no? A Carmela se le escapa la risa como una niña. Sí. En la comida, y cuando se lo cuenta a Tony, Carmela dice, bueno, tú también lo haces. Y Tony, pero no se lo digas a nadie. Dice, bueno, por una vez al año, ¿a quién quieres que se lo cuente? Tampoco es que te prodigues mucho, pues hijo mío. Esto me hizo pensar en ese capítulo de Sexo en Nueva York que también Charlotte ha conocido a un tío que come muy bien el coño y es como algo que les da mucha vergüenza comentar, como si fuera algo que no es masculino. Es como que en esa época, y claro, es del 2001, es del 99 también, o 98, Sexo en Nueva York. O sea, que es más o menos de la misma época. Hay como una idea de esto, ¿no? Cuando, joder, pues no es una, en realidad... Claro, pero es debilidad, ¿no? Es interesarte por el placer de otro. Exactamente. Total, que Junior se entera, porque además Tony le pica
Le dice que le de un gusta el modo sushi. brutal, en plan, uy, bueno, sí, es que se lo dice gusta de el mil sushi? maneras. Se le dice de mil maneras sí. y es... En la partida de golf, a Junior se entera, entonces hay esta escena terrorífica donde habían quedado Bobby y Junior y llega y Bobby le dice, oye, pero qué tarde llegas, ¿estás bien? Y él va y le estrella un pastel contra la cara y la deja así. Dice que ya no tiene que volver, en plan, que no vuelva, en plan, Sí. o sea, la despide Sí. y que ellos dos, que creo que llevan 10 años viéndose o así, y se rompe la relación así sin posibilidad de reconciliación. Sí, es como que no hay marcha atrás, ¿no? Después de esta escena. Da mucha pena. Sí. Y cuando se separan, esta escena te rompe el corazón porque los ves que dices, tío, es que erais unos disfrutones juntos, os gustaba mucho estar juntos y de pronto, ¿no? Por esta tontería ya no pueden estar juntos y obviamente por incapacidad de Junior, pero el momento en el que Junior baja las escaleras, ella está absolutamente rota ya, del momento en el que... con la cara desfigurada, sí. llena de nata. Pero Junior también lo ves que se le rompe el corazón haciendo esto. Y dices, qué pena, ¿no? Qué tontería que no puedas disfrutar de esta persona solo porque comes bien el coño, que no tiene mucho sentido. Claro, además este gesto de estrellarle el pastel es la réplica de una escena de la peli de El enemigo público, de Public Enemy, donde James Cagney, que es como el gángster que cumple, o sea, toda la lista de adjetivos que hemos dicho antes, lo cumple, que le estrella un medio pomelo en la cara a su prometida. O sea, qué picore también Qué picor, te digo, porque sí, no, pero es especialmente cruel, esta escena también. Y es muy interesante todo esto, el intertexto de Los Soprano con el cine de gángsters, porque los personajes miran películas antiguas, en plan, no solo de gángsters, pero sobre todo de gángsters, ¿no? Citan películas, la serie replica escenas, o sea, todas las referencias hay de muchos tipos y es constante y es brutal. Pero claro, es esto, ¿cómo son los gángsters? Bueno, pues masculinidad muy frágil. Hay muchas cosas que son de gay, hemos dicho, comer coños, ir a terapia o tener depresión o no beber alcohol, ¿no? Y ser gay también es muy gay. Ser gay también es muy gay, pero ya es un ser gay por lo que te pueden matar. Sí. Bueno, pero no beber alcohol también te pueden matar. O sea, es que... Bueno, matar, sí. Y por ir a terapia también, porque al final ahí al principio pero es está más muy cagado. por revelación de secretos. Claro. Esto ¿Qué es gay fuerte. también? Querer a tu mujer. Querer a tu mujer y no tener amantes, ¿no? Como quererla tanto que no necesitas... tener una guma. Follarte a medio badabing sin ganas, además es que lo hacen sin ganas. A chicas de 18 años, o sea, muy fuerte. Bueno, una de mis escenas favoritas o que me marcó muchísimo de esta serie es el entierro de Karen. Sí. En esta escena vemos a Bobby Bacala que está llorando desconsoladamente porque Karen se ha muerto repentinamente en un accidente de coche. Imprevisibilidad. Sí, otra vez. Exacto. Y además que Bobby está en el atasco donde se ha matado su mujer. Sí. Es todo... ¿Qué? Es muy fuerte. Y las mob wives, o sea, nosotras, están todas sentadas contemplando esta escena, viendo a Bobby, ¿no? Como admirando este dolor que siente y con el corazón en un puño. Y de pronto se giran y miran a sus maridos y ven que están allí todos reunidos de pie comentando que uno se ha comprado un reloj, no sé qué. Sí, o sea, algún como... chiste de mierda que hacen. Claro, en plan... Además es que las palabras que dirige Bobby a su difunta esposa son muy bonitas. Sí, también cuando tenía llora que haber delante de la estado ahí. tendría que haber sido yo, ¿no? My sweet Karen, ahora qué voy a hacer sin ti. Sí. Y es que te lo juro que se me pone la piel de gallina solo de que recordar esta muestra de dolor tan puro y tan genuino y tan tendría que haber sido yo. Sí. Pobre. Entonces, una de las mob wives que están todas sentadas admirando esta escena dice... Oí como hablaban por teléfono de que Bobby es el único de ellos que no tiene una gomar, un amante. Y se reían de él por el hecho de que no tenía un amante. Bueno, claro. Y Carmela dice, ¿con quién estaban hablando? Sí, ¿Cómo? ¿con quién estaban ¿Era hablando? el mío? Sí, es que siempre pensando en ellas, ves que es muy fuerte. Entonces, claro, ves a estas mujeres que anhelan una devoción así, especialmente Janice, que
procede a dejar a Ralph empujando por las escaleras para atrapar a Bobby de alguna manera, que no sabemos cómo, pero al final lo acaba consiguiendo. Bueno, con manipulación. O sea, por el nivel muy de intensa. maltrato que le ha desido. Bueno. Claro, no, todo. Y todo lo de la bandeja de zitis congelados. Sí. Que le presiona para cómete ya la última bandeja que tienes de esto congelado de tu mujer porque tienes que pasar página. Madre mía, Cómo le presiona después lo de los niños y la ouija. Es decir, Janice es el mal. Sí, no, Janice es el mal. Janice es un gángster de civil, punto. Sí, pero no estamos a favor de que se la juzgue peor que a Tony. Porque No, claro. Janice se la juzga peor porque es una mujer. Pero Janice es exactamente igual que Tony. Lo que pasa es que tiene menos carisma, es verdad. Y el problema que tiene Janice es que es muy evidente. Menos body count de peña que te has cargado. Bueno. Janice no ha asesinado a tanta gente como Tony. No. Es verdad, Se ha cargado a Richie April en porque no es su legítima defensa trabajo. propia. Porque no es su trabajo. Claro, no. Pero a nivel de calidad humana, es lo mismo que Tony. Lo que pasa es que no tiene tanto carisma. Pero en defensa de Janice, tenemos que decir que es muy injusto cómo se la juzga continuamente. Mucho peor solo porque es una mujer, ¿no? Bueno. Claro, a ver, Christopher es mucho peor que Janice, por ejemplo. Como persona. Claro, pero es muy carismático. Y es muy guapo. Claro. Michael Imperioli, sabemos que estás escuchando este programa. Sí. Te quiero. ¿Qué pasa? Que para que las mujeres anhelan esta devoción que siente Bobby por su mujer difunta, pero para los mafiosos ser así es patético, ¿no? Porque lo natural en los hombres es la violencia hacia las mujeres en general y también hacia sus propias mujeres. Richie April diciéndole a Christopher que no puede pegar a Adriana hasta que se case con ella. Claro. En plan, hasta que no te cases con ella no vas a tener el derecho de pegarla, pero dando por hecho que pues pegar a tu mujer es absolutamente normal, ¿no? Y de hecho pasan, hay situaciones en la serie en las que Adriana aparece con la cara toda moratonada y el problema es que Christopher está drogándose, no que le haya pegado. Y nadie le dice sal de allí corriendo, ¿no? Su madre sí, pero... Sí, pobre. Pero además que Richie Aprile es el tío de Adriana. Sí. A todo esto. Pues que les da igual porque son mujeres. Christopher está recibiendo instrucciones del tío de Adriana diciendo cuándo tiene que pegar a su sobrina. Sí, sí, es fuertísimo. Y de hecho, bueno, perdón. Pero bueno, lo guay es que en esta serie, como los personajes son muy complejos, pues por suerte hay excepciones a esta cosa de hombres siendo violento con sus mujeres o con las mujeres en general y se representan otros modelos de amor. Que de hecho en este mismo episodio también hay un pique porque Ralphie ha hecho un chiste sobre el sobrepeso de la mujer de Johnny Sack, que es otro de los maridos de la mafia que sienten como una devoción máxima por su mujer y que la vemos que la ama tal y como es, con su sobrepeso, la defiende y como que la quiere muy profundamente, ¿no? O sea, como que no le duele mucho en el alma que se metan con ella, no porque hiera su orgullo, sino porque realmente, ¿no? Porque la adora, sí, la adora con toda su alma y realmente le duele porque él no ve el problema. Claro. ¿No? Porque sí. todo el mundo está, toda esta panda de capullos están siempre, cualquier cosa siempre tienen en la cabeza, ¿no? En plan, que Ginny Sack, que está gorda y hacen chistes. Y es que Johnny Sack dice, pero es que ¿dónde está el problema? No lo veo. O sea, Johnny Sack es un real body neutral en sí, 1999. Total. Que creo que también es, o sea, no sé, tienes que entender muy bien cómo van las cosas y tener organizada la cabeza de un modo bonito para poder escribir un personaje como Johnny Sack. Total. Porque, en plan, con lo gordófoba que ha sido la ficción, ¿no? Todos estos años y aún más en early 2000, me parece muy avanzada, sí. No, además, hay un momento en el que él explica por qué le duele tanto que se metan con su mujer, porque dice, es que mi mujer sufre mucho su sobrepeso y se mata a dietas, ella lo intenta, no sé qué. Yo le digo que a mí me da igual porque es que yo la amo tal y como es, pero Johnny Sack en este momento dice que es, o sea, expresa que es consciente de la presión que reciben, dice, with women is different, porque es verdad que Johnny Sack y el mundo de los mafiosos está lleno de obesos
gente tíos con sobrepeso que flipas. Bobby Bacala está súper, o sea, es muy gordo, Tony también, quiero decir, y no se problematiza esto. Entonces me gusta mucho que la propia serie y el propio personaje ya como que problematiza esto en clave de género, en plan, dice, para las mujeres es diferente. Y creo que en toda la serie no vemos a Johnny Sack con ningún amante, ¿no? O sea, como que no tiene amante. No me suena tampoco. A ver, no me cuadraría porque realmente el suyo y el de Bobby Bacala sería como los amores de gángster que son distintos. Sí. Bueno. Otra cosa que no es un mafioso es sobrio, ¿no? Que el tema de Christopher pues es un gran tema. Todo el journey que vive Christopher como adicto y después como intentando ser un adicto rehabilitado es muy representativo de todo esto, ¿no? La masculinidad mafiosa es como súper exigente, entonces no puedes estar deprimido, no puedes ir a terapia, no puedes comer coños, no puedes ser gay, pero tampoco puedes no beber ni drogarte todo lo que quieras, ¿no? Igual que tampoco puedes no tener gumar porque eso, o que rechaces follar con, ¿no? Esta cosa de que la masculinidad siempre debe estar como preparada y abierta a tener sexo con cualquier desconocida o con cualquier persona que se ofrezca. Bueno, y para reafirmar tu hombría todo el rato, sí. ¿no? Es un poco segundo de bachillerato, sí. ¿no? Como igual que, yo qué sé, si hay uno, me lo imagino en plan uno que no bebe en las fiestas y todos diciéndole, venga, va, no sé qué, una birra, pero prueba, tal. Pues claro, así están los mafiosos con Christopher diciéndole, eres un rollo, eres un aburrido. Vos que estás insoportable desde que no bebes, tómate algo. y bueno, o sea, en ese sentido el tema de la presión de grupo sobre el Christopher pobre se ve muy clara y es muy explícita, ¿no? A lo largo de toda la temporada, de toda la serie, perdón. Y nos gustó especialmente la escena de Christopher con Tony Soprano y Tony Blundetto, el primo, en la que están como upstate y con el familiar ese y están cenando los tres y los dos Tonys se meten con él por no beber alcohol, pues se meten heavy. Entonces Christopher, hostia, vuelve a New Jersey absolutamente destrozado, llorando. Sí, llorando antes de tiempo, sí. Se marcha, ¿no? Es como... Sí. Me parece súper especial aquella escena porque sobre todo, o sea, Christopher está muy dolido, ¿no? Porque siempre eran ellos dos los Tony Soprano los y guays, Tony sí. Soprano y Blundetto eran como los guays y eran su referente, pero siempre se metían con él, en plan, nunca lo cuidaban. Y entonces, cuando Tony Soprano manda a Tony Blundetto y a Christopher hacer unos encargos upstate, que significa desenterrar cuerpos y pulverizar cráneos, si no recuerdo mal, tienen una conexión Tony Blundetto y Christopher Moltisanti, ¿no? Se hacen bromas, de repente Christopher siente esa complicidad que ha anhelado durante tantos años y está muy contento. Lo ves que está muy contento. Y cuando Tony Soprano vuelve, ¿no? Esto que decíamos de las relaciones 1 a 1 y triangulaciones, todo vuelve a su estado natural, que es estos dos se meten metiéndose con él. Sí. Y además especialmente con el tema de la sobriedad, ¿no? Que es muy duro. O sea, Tony continuamente muestra una falta de empatía tremenda con esto, ¿no? Que es como, ¿cómo puede ser que tú tengas tanta empatía con... o sea, que tú mismo, o sea, como Tony haya sufrido depresión y sepa lo que es algo que no se puede controlar, no es algo que pam, ¿no? De pronto como que no pueda... Sintiendo la poca empatía que hay en el mundo mafioso con este tipo de enfermedades mentales, ¿no? Al final la adicción es una enfermedad mental también, o sea, quiero decir, es algo que no se ve desde fuera, pero que se sufre mucho y me parece como muy hipócrita por parte de Tony, que además, bueno, ¿hasta qué punto es culpa de Tony? La recaída de Christopher como definitiva, ¿no? Absolutamente. Yo, he visto la serie 4 veces porque Los Sopranos es mi serie feel good, porque claramente estos señores pegando tiros a peña y matando de violencia por doquier, pues es mi serie de confort. Pero te diré que no es tanto por hipócrita como por celoso, porque también al final Tony no soporta que alguien consiga mejorar, no consiga que alguien se pueda sobreponer a sus impulsos, no lo soporta. Entonces dices que te voy a hundir. Tienes razón.
Y más tarde, cuando Christopher, después de una recaída muy bestia en la que vuelve a pincharse heroína, o no sé si lo pincha o la snifa, pero que tiene como una recaída bestia, decide entonces no salir más con la banda, porque claro, se da cuenta de lo difícil que es mantenerse sobrio en este ambiente. Pero entonces, claro, lo vemos en un meeting de Alcohólicos Anónimos que se queja de que, claro, de que su jefe y su contexto laboral, no dice que son mafiosos, como que le están haciendo moving por no salir con ellos, ¿no? Y por no hacer, pues no ir con ellos al bar, no estar con ellos jugando ¿qué sea? ¿Cómo se llama esto? ¿Al billar? Al billar. Entonces, claro, o sea, especialmente Tony y Paulie, que son los que le molestan más por este tema. Sí. De ya no vienes con nosotros. Entonces, claro, realmente repercute en el volumen de trabajo que le dan el hecho de no beber y de mantenerse sobrio, ¿no? Es que es literalmente, o sea, es que no puedes huir. También uno de los mensajes de la serie es que no puedes huir. Si intentas escaparte, vas a volver, ¿no? Serás... ¿cómo se dice? Bueno, te arrastrarán ahí otra vez como Tony Blundetto, ¿no? Que intenta la vía civil, pero no, porque es... Eso me duele el alma. Sí, porque Tony Blundetto era un personaje con mucho potencial. Y además un tío muy inteligente, siempre se dice lo del cociente intelectual que tiene, no sé qué. Hay un momento que tiene una conversación con Meadow, que ya está en la universidad, Meadow, y tiene una conversación sobre la vida carcelaria, como que da unos datos sociológicos muy interesantes, Tony Blundetto. Da mucha pena ver cómo intenta ¿no? Pues tener una vida civil digna y al final pues es imposible, es como que no puedes escapar, es como una especie de agujero negro que te atrapa, ¿no? Que no te deja... Pero también es verdad que es decir, Tony Blundetto, evidentemente, qué pena que no haya tal, pero es porque en su naturaleza, o sea, también es naturaleza violenta, porque sí que hay personajes íntegros en esta serie. Sí, pero... Muy pocos, por decir... Sí. ¿Dos? Dos personajes íntegros, sí. ¿Quieres decirlos? Yo creo que sí, yo creo que es... Tony Blundetto era o sea, esto de la naturaleza no me gusta, porque es como decir que una persona es de una manera y no puede cambiar. Yo no creo en eso, ¿sabes? Pero yo creo que sí que hay gente, es decir, que hay una parte que viene contigo y una parte que viene del entorno. Entonces, yo sí que pienso, evidentemente, Tony Blundetto lo tiene difícil. Sí, pero no tan difícil, o sea, lo intenta y le va bien. Le va bien, pero por eso que en realidad está un triste todo el rato de volver. Sí. Porque no quiere, en verdad, no quiere la vida civil. Él ve la vida de su primo, de Tony Soprano, y él está ahí con sus gemelos, que los lleva a la piscina para que puedan tener un rato, que sus hijos le dicen todo el rato que esa casa es una mierda y que no quiere. Sí. O sea, no quiere trabajar tanto para tan poco dinero. No quiere. Creo que una de las claves de la recaída de Tony Blundetto en el mundo de la mafia es que empieza a apostar pasta. Empieza como y se empieza a ir comprar todos esos zapatos horribles. Claro, es como que empieza como a ir a las timbas estas de póker, ¿no? Que organizan. Ahí es como, tío, es que qué pena, porque gran personaje y de verdad que da una pena cuando se lo cargan, es como, no. Básicamente también te digo que pierde el billete cuando apaliza a su jefe. Sí. El de la lavandería que lo trata tan mal. Sí. Que dices, no, pero si ya lo tenías. Ya lo tenías, porque ya lo tenías. Sí, porque le parte la cara y la crisma. Bueno. Volviendo al tema de la adicción, que me parece que es algo relevante de mencionar, creo que la adicción tiene mucho que ver, es mucho más difícil. Las adicciones tienen un sesgo de género muy importante, que es que, obviamente, pues si eres hombre, tienes menos herramientas de gestión de las emociones, tienes menos capacidad de autogestión, de autorregulación, tienes más presión por beber, fumar, drogarte, tienes más presión por no ser un pussy y no pues como esta imagen. Y sí, como que es muy difícil rehabilitarse. Tengo un colega que es adicto rehabilitado y hemos hablado mucho de esto. Es muy difícil rehabilitarse sin deconstruir ciertas ideas sobre lo que es o lo que no es un hombre. Es muy difícil. Y en el caso de Christopher, claro, es muy difícil que haga eso porque, para él siempre será más importante
siempre será más importante seguir formando parte de este grupo que le da poder, ¿no? Que no, sobrevivir. O, pues sí, creo que no es un personaje capaz de, con la fortaleza suficiente como para desprenderse de ciertas ideas, ¿no? Que le dan una sensación de poder, que eso pues, tiene que ver con también desprenderse de mandatos patriarcales, ¿no? Sobre lo que es un hombre. Claro, pues que hay como dos círculos, ¿no? Es difícil salir de la adicción y es difícil salir de la mafia. Y Christopher es que está en los dos. Sí. Y algo que me da mucha rabia es que todos los personajes son hipócritas todo el rato. No solo, por ejemplo, Tony juzgando a Christopher por drogarse o por no drogarse o por drogarse, porque es que claro, o sea, Tony se mete con él porque no se droga y luego cuando se droga también se mete con él. O sea, es como, bueno, ¿y qué? O sea, como esta falta de empatía también la tiene con una falta de empatía con su hijo, AJ, cuando está deprimido, perdido, que es como, tío, tú has pasado por esto y además... y además el niño es mucho mejor que tú. Es mucho mejor que tú y seguramente es un tema, o sea, es culpa tuya, no solo por los genes, sino por tu actitud y por cómo has criado, claro. O sea, quiero decir, pero es que él no puede soportar esto y la forma como trata a su hijo... No. Hay un tema muy interesante que es que Meadow es Carmela y AJ es Tony. ¿Tú crees? ¿Carmela es AJ? O sea, un poco por el... O sea, Carmela y Meadow son al final la complicidad con la mafia, ¿no? Meadow acaba siendo la hija estupenda que alaba el legado, en plan que... eleva el estatus de la familia. Sí, todo el rollo que le mete a Finn sobre la pobreza del mezzogiorno y no sé qué, como no, tú no entiendes, bueno, los amigos de mi padre lo que pasa es que vienen de otro contexto social y entonces arreglan las cosas así, y Finn diciéndole que no, que se han apalizado entre ellos, que son como animales. O sea, Meadow recibe los beneficios, ¿no? Que es el dinero y la posición acomodada y esta manera de ir por la vida, que es la de Carmela, y AJ recibe reprimendas pues en la escuela y en el instituto y todo, pero por actuar como Tony, que al final es no respetar las normas, seguir los propios impulsos, hacer trampas si puede, mentir. Sí, como hacer lo mínimo. Es que son lo mismo. Son lo mismo, exacto. Realmente. Sí. Y Tony está cabreadísimo porque es como su él, hijo es como él. Y dices, es que como ejemplo, tú no flaco favor le haces a tu hijo. No, ¿cómo quieres que no salga así? Si su padre hace lo que le da la gana, trata mal a su madre, pero luego siempre está diciendo, háblale bien a tu madre. Sí. Y luego ella ve todo el rato como Tony trata mal a Carmela. Sí. O sea, como ve la hipocresía en su propia parte. Y también muy interesante que Tony se enfada si su familia o sus hijos no quieren ser como él, pero también se enfada si quieren ser como él. O sea, como que no le parece bien. Es un poco lo mismo que con la adicción de Christopher, ¿no? Es como que no le parece bien ninguna de las dos opciones. Pero todo el rato gira todo alrededor de él. Y también me da mucha rabia la hipocresía de Christopher, que Christopher, siendo un adicto, intentando rehabilitarse, como que desacredita a la madre de Adriana porque es alcohólica. Es en plan... todos, o sea, al final es como, bueno, un poco, es triste, pero en plan, te mereces un poco lo que tienes, lo siento mucho. No hay nadie por donde agarrar a nadie. Sí. Menos que nos hemos... Sí. Charmaine Bucco. Charmaine Bucco es el único personaje. El único personaje que sale del entorno mafioso, es decir, se ha criado con Tony, hasta fue novia de Tony o rollo de Tony o lo que fuera, y crece allí, no siente esta atracción, ¿no? Fascinación que siente Melfi porque ya los conoce y ya sabe perfectamente cómo son, y es una persona que rechaza sistemáticamente la mafia e intenta que el inútil de su marido pues lo haga también, que luego la relación de Artie con la mafia también se las trae. Sí. Pero realmente es el único personaje que dices, mira, le decía a Carmela, en plan, yo hubiera podido tener esto y no lo quise. Y es que ella sabe que entrar en contacto con esta gente y hacer tratos y deberles cosas y que te hagan regalos es la peor condena que te puede caer encima. Es como la que pone un cordón sanitario, ¿no? Y que en el momento en el que se divorcian o se separan con Artie la caga y claro. Sabe, como, en plan, bueno, Cari, es que eres tontísimo, lo siento. Es muy fuerte. El otro personaje que también, o sea, esto lo estuvimos deliberando, porque es que esto ha sido un long journey, de prepararnos este programa, madre mía.
El chat de WhatsApp. El chat de WhatsApp, no, por favor. Cada día 60 mensajes nuevos de María. Yo, no. Pues estoy viendo esta escena y así, sí, perdona, es que no estoy yo, no, tranquila, es que claro, como estaba mirando Los Soprano en bucle. Sí, es que es muy larga. 86 horas 86 hemos horas. hecho de visionado para hacer este programa. Espero que hacenos un comentario chulo, danos un like, poneros 5 estrellas en el bueno, es que ya no sé ni lo que estoy diciendo. Los Soprano. Bueno, en fin. Y darle amor a este episodio. Sí, por favor. El otro personaje que deliberamos que también es íntegro es Svetlana. Pero también está un poco medio metida en el mundo de la mafia, pero es un personaje que es muy pues que es carismático, es inteligente, es una tía que como que subvierte todas las dinámicas que tiene Tony con las mujeres, las expectativas que tiene Tony con las mujeres y nos gusta, la verdad. Y sobrevive. No nos gusta y resiste. que no es un personaje que no le falta una pierna, que podrían haber cogido a una actriz que le faltara una pierna, pero bueno. No lo sabía esto. Sí, no le falta una pierna, efectivamente. Que me hizo mucha gracia que justo en el episodio donde Tony explica que su padre le cortó el dedo al carnicero, en ese episodio Janice le roba la pierna, la prótesis de pierna a Svetlana porque no le quiere dar los discos de su madre que Livia se los regaló a Svetlana. Y para mí ilustra muy bien esto de que Janice es un gángster civil, porque esta amputación como castigo es algo que Janice claramente ha mamado en casa y lo está haciendo también. Es que es tan mala, tío. ¿Cómo puedes puedes robarle la pierna además porque a una quiere persona? los discos, le dice que es con valor sentimental, evidentemente se los quiere vender. Es que es todo el rato. Ya, pero a la vez es el único personaje de Los Soprano que ha tenido muchos trabajos, ha trabajado de mudanzas, ha trabajado en pizzerías, o sea, ha tenido trabajos Sí, claro, pero ahora vive de la discapacidad ese del pero ha trabajado mucho más que Tony. Claro. O sea, ha trabajado más que o que Carmela, o sea, quiero decir, hola. En fin. Charmaine, ¿cómo es eso? Cuando Carmela le hace así a Charmaine, que es el gesto que le Tenemos hace que aprovechar a la criada que tiene en casa. Y Charmaine es cuando dice, te vas a cagar. Y es cuando le dice, yo en verdad me enrollé con Tony y podría haber tenido lo que tienes tú y no lo quiero. Así que tú, amigas, las justas. Bueno, una vez analizado a fondo el carácter del mafioso, no podemos no hablar de la male gaze de esta serie. Es fuerte. Hola Begoña, ¿de qué te has dado cuenta? Hola Noelia, me he dado cuenta de que esto es Amiga Date Cuenta, un podcast que hacemos tú y yo, Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaiz, y yo nos definiría como un podcast de verborrea. Mucha verborrea, mucha cultura, mucha antropología pop, sociología de andar por casa, sobre todo para poner nombre a todo lo que tú piensas. Y ganar tus batallas en tus chats grupales. Atiende amiga porque estamos cada 15 días los martes en Radio Primavera Sound. No tenemos muy claro si es una serie que critica al patriarcado o lo exalta, pero seguramente tiene mucho éxito como serie porque consigue hacer ambas cosas a la vez. El espectador que es crítico con el patriarcado dirá, qué buen trabajo que hace la serie retratando a estos tíos tan patéticos, asquerosos, guarros. Y el espectador que no es crítico ya le viene bien ver a un montón de tíos con pistolas, tetas y culos todo el rato, mujeres que cocinan y hombres que tienen derecho por norma a tener tantas amantes como quieran y tratarlas como una mierda a todas las mujeres de su alrededor. Porque uno de los grandes temas elefantes en la habitación de esta serie es la male gaze. La male gaze, que es esta forma de representar a las mujeres desde una mirada masculina, que es como enfocándose en cómo los hombres las desean o las observan, en lugar de mostrar la propia perspectiva o agencia o subjetividad de las mujeres, ¿no? Entonces, es verdad que los personajes femeninos no están construidos desde una óptica misógina porque hay personajes súper ricos, súper diversos, ¿no? Como que hay una diversidad y no diría que son personajes estereotípicos, o sea, que están bien construidos, ¿no? Y que al final tienen la razón más que los hombres. Sí. Una Melfi, una Charmaine. Claro. Es decir, son realmente los pocos faros morales que hay en esta serie son las mujeres. Son las mujeres, total. Pero claro, la forma no es tanto como se representan a las mujeres, a los personajes, sino que
las cosas que chirrían tienen que ver con cómo está redactada la serie, Claro. ¿no? Sobre todo a nivel visual. Claro, o sea, lo de las tetas y el badabing parecen ya cortinillas, ¿no? De transición. Siempre hay unas tetas ahí en medio. Sí. Dices, hay muchas maneras. Podrías grabar escenas en el strip club y no todo el rato tan culo fragmentado, teta fragmentada, primerísimo plano, sin cabeza, ¿no? Plano de mujer bailando en el pole dance, tetas muy de plástico, piel muy de plástico, tengo que decir, como muy de muñeca, ¿no? El mood. También como las escenas en los hoteles en las que hay prostitutas, es como que adornan el patio, ¿no? Los cuerpos femeninos. Claro, es esto que tú dices del el retrato, ¿no? De un mundo machista y cosificador, pero eso que te llevas, ¿no? Sí. Que te llena la pantalla, pues, Claro. de tetas y culos. Claro. Y esto. Entonces, ¿cuál crees que era la intención del director? Que era como criticar, o sea, como criticarlo, o sea, como enseñarlo como algo muy vulgar, o crees que era, o sea, como que es un tema de que no eran conscientes de que estaban siendo como muy male gaze? Creo que hay algo de querer retratar un mundo sórdido y vulgar, pero que realmente como espectador masculino normal no te molesta. Para nada. Hasta te hace gracia. Y además que... O sea, creo que si realmente quieres retratar algo sórdido, tiene que acabar incomodando, ¿sabes? No dejarlo ahí en este limbo de, mira, pues hay gente a la que le indignará y hay gente pues que a lo mejor hasta le da para paja. Sí, es muy ambiguo. Todos contentos. Total. Y también otra cosa que se pondría más en la balanza de que no son conscientes de esta male gaze es que no solo vemos a las bailarinas de Badabing, sino que hay otros personajes que se sexualizan todo el rato. Adriana La Serva, por ejemplo, o sea, sale todo el rato poniéndose crema en pelotas en su apartamento. Desde la primera vez que lo ves, ya no puedes dejar... Christopher. No puedes dejar de verlo. En plan, Christopher está con su chándal sentado, ¿no? En la butaca y Adriana, curiosamente, siempre se está poniendo crema, cambiándose los sujetadores, ahora no sé qué, arriba y abajo caminando en bolas. Es como, bueno, basta. Y también hay 2 inicios de temporada que hacen el típico repaso de personajes que sacan a Meadow en pelotas, ropa interior, tío, haciéndole un baile sexy a su novio del momento y dices, pero a ver. Eso es tan gratuito además. Y la ves incómoda a ella, pero ya no... A ella no Meadow personaje, no, a la actriz. La ves incómoda. Bueno, a ver si ya se acaba esto que tengo que hacer. Qué horror. Ahí no habían gestores de la intimidad, te lo digo. Me acabo de dañar la cara con estas. Te digo que va muy bien para rascarse la cabeza, pero si te descontrolas te puedes hacer... Y la Tenemos ceja. que tener cuidado. Rascarme la ceja es algo que me está gustando también. Tenemos que tener cuidado porque porque nos hemos pegado las uñas con pega, entonces se despegan fácilmente. Si te rascas demasiado fuerte... O me arranco el ojo, una de dos. Bueno, además, como viendo esta escena de Meadow, duele especialmente porque Meadow ha contado a posteriori que tuvo un TCA, loquísimo, justo por culpa de, o sea, después de haberse visto en el piloto. O sea, cuando se vio en cámara dijo... Entonces, y tenía un TCA de esos de, no sé cómo se llama, bulimia deportiva, que es como todo lo que comes, o sea, como que lo calculas las calorías y quemas exactamente. Hacer deporte. Sí, exacto. Y claro, la vemos a lo largo de las temporadas, pues como cambiando de peso, ¿no? Y como en la última temporada está muy delgada. Y es en la temporada en la que aparece bailando que es horrible, la verdad, pero bueno. Para mí, la escena más ambigua, de decir, ya sé que estás retratando unos tíos cerdos, en este caso los del FBI, pero tú como espectador y tú como director también te estás regodeando ahí, es cuando el FBI espía a Adriana La Serva en el tenis. Sí, mientras están jugando a tenis. Es que es muy explícito, tío. Y además el tío estaba haciendo comentarios sobre Adriana, en plan, tío, qué asco. How green was my valley. Y ahí haciéndole todo el repaso con el prismático, no, es que es... Pero es que no sois cuando dices, ya, es que no cuela mucho.
Pero luego en este episodio compensan con una representación sáfica, porque es el único personaje no heterosexual, o sea, mujer sáfico que sepamos explícitamente en la serie, es la profesora de tenis, que está todo el rato como tratando súper bien a Adriana, y a Carmela la hace recoger las pelotas todo el rato y le dice, esto lo has hecho muy mal. Y la corrige, sí. Sí. Pero bueno, claro, desde siendo una niña tan mona y no sé qué, el del FBI ahí mirando, piensas, bueno, pues otro, sí. ¿no? Este plano de los otro prismáticos añadido. es muy duro. Es muy duro. Bueno, sí que hay que decir, decir que todo este imaginario pornográfico, digamos, entre comillas, tiene sentido en su contexto. Claro, en los 90 fue cuando el porno se hizo realmente mainstream y accesible. Entonces, claro, era muy fácil acceder al mainstream, y esto hizo que que el porno formaba parte ya del imaginario colectivo, como entró de lleno en el imaginario colectivo, y este imaginario influenció mucho cómo se representarían los cuerpos y la sexualidad durante los 90. Pensemos, por ejemplo, en Instinto Básico, Showgirls, Crash. O sea, son pelis con escenas sexuales súper explícitas y con una estética muy pornográfica, además con unos polvos como muy poco realistas, en plan, ¿qué? O sea, mucho más realistas los de Tony Soprano. Los de Tony Soprano y es lo que dices tú, ¿no? Que es como incómodo de ver, que no disfrutan de esos polvos. No disfrutan de esas mamadas, claramente. Ay, no. No, además es que a todos los hombres casi todos los hombres de esta serie, lo que les pone es la violencia. Claro, entonces una mamada es como que se aburren. Total, es verdad. Por Ralph eso Cifaretto no puede... Richie April. Creo que la única vez, o sea, es lo que dice, ¿no? Que a través de Janice, claro, sabemos de la sexualidad de Ralph por Janice y también por Ro, pero que pide que, no sé cómo era aquello, pero siempre hay como dolor y castigo de por medio. Vi un comentario, no sé dónde, en un Reddit que decía lo más criticable que ha hecho Janice en toda la serie es meterse el dildo por el coño después de haberse metido por el culo a Ralph Cifaretto. Pero durísimo. Claro, eso es obviamente escrito por un hombre. Porque, sí, hola. Claro. Bueno, entonces, en esta serie el lenguaje pornográfico no solo nos habla de sexo, sino que, como decías bien, nos habla de poder y de violencia, algo que está muy palpable en esta serie, ¿no? Y obviamente la ficción audiovisual de los 90, obviamente el 99, pues 10 años después de cuando ya llevaban una década con este imaginario como muy extendido, pues fue absorbido por esta serie y por un montón de películas que salieron en los 90 y después, pero sí como que es muy palpable este estilo visual del porno, de pronto iluminación artificial, colores intensos y neones, el uso de la cámara como una mirada voyeur, como vemos en este capítulo, como miran a Adriana en el partido de tenis con los prismáticos, y esta cosa de enfocar el cuerpo como te decía, como las bailarinas del Badabing, como un objeto de consumo visual, y además como muñecas de plástico que parece, ¿no? Es que es horrible. Bueno. Claro, a mí en realidad es que he visto algunas críticas en Reddit en plan de ¿por qué los polvos en Los Soprano dan tanto asco? Porque así follan esos señores, cariño. Porque es not cinematic, en plan, sí, porque va de es esto, realista, es sordido, es sin más. Y así follan esos señores, te lo puedo asegurar. No porque yo, pero quiero decir, me puedo imaginar. ¿Quieres contarnos algo, Estela? Bueno, si de algo nos habla esta serie es de la decadencia de la mafia. Bueno, para hablar de la decadencia de la mafia, podemos usar una escena increíble, que es la escena de la extorsión fallida. ¿Quieres contarla? Sí, a ver, en esta escena, Patsy Paris y Burt Gervasi, que son dos miembros de la Cruz Soprano, van a dar la bienvenida a una cafetería en el barrio
pero como es una cafetería de una cadena gigante, no pueden extorsionarlos. ¿Cómo extorsionas a Santa Gloria? Claro. ¿Cómo extorsionas al 365? No puedes, me encanta porque los ves desplegar todos sus truquitos y les van diciendo, es que no. Vas a necesitar, y bueno, y si la policía no, y si te rompen el escaparate, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues hay un seguro. Y bueno, y si amenazamos al encargado, digamos, dice, bueno, es que yo si mañana me voy, al día siguiente hay otro. Y dicen, bueno, pero danos no sé qué. Y dicen, no, es que aquí está contado, informatizado hasta el último grano de café. Sí. Y si falta algo es que me echan y viene otro. Y la central está en no sé dónde, en qué ciudad dicen. En plan, que no es posible, ¿no? En Seattle, que está como en la otra punta. Claro, y el tema es que la mafia, ¿no? Era un poder paralelo, pero en este mundo capitalista la extorsión artesanal, como antes, la buena extorsión, pues ya no ocurre. Y me encanta esta escena porque la gentrificación le quita el sitio a la mafia, ¿no? Y la serie nos dice mil y una veces que todo era mejor antes, ¿no? Que el mundo ha cambiado. El mundo era mejor cuando la extorsión podía ser artesanal. Claro. De tú a tú. De tú a tú, ¿Qué claro. ha pasado con el contacto humano de tú a tú, no? Y del asesinato, ¿no? Como hay una proximidad en una puñalada, claro. A amenazar al... ¿Qué hace tiene matar a toda una carnicero? población de contaminación? No tiene gracia, eso tiene que ser pues de tú a tú. Claro, y un punto ilegal, ¿no? Que este crimen legal nuevo que está montado, que es el capitalismo y la gentrificación, ¿qué onda? Pero claro, no todo es tan simple, ¿no? Porque puedes decir, oh, pobres mafiosos, entre comillas, pero no, tampoco. Para porque nada. ellos a la que pueden sacan tajada de esto. Sí. Que es como cuando Tony vende un edificio, hay la pollería de toda la vida, ¿no? Con la señora, la vecina, el negocio, no sé qué, y dicen, qué pollos, en plan ya no venden en ningún sitio pollos como estos, pues lo venden para que pongan un establecimiento de una cadena de zumos, Jamba Juice, que está como muy bien encontrado. Está bien encontrado, este sí. Además que la señora que se lo quiero comprar, o sea, la agente inmobiliaria, le dice, odio cómo huele ese sitio. En plan que, o sea, se ve, ¿no?, la contraposición de estos mundos, en plan, pueden vender el mejor pollo porque los venden vivos y todos los matan ahí, pero claro, dice, odio cómo huele este sitio, ¿no? Como es una cosa del pasado, ya no queremos pollo envasado en una bandeja, pelado, que no le veas ninguna pluma, obviamente que no se huela el olor de mierda. Todo aséptico. Sí. Claro, pero es esto que los mismos mafiosos dicen, qué mierda, ya todo se va, pero son los mismos mafiosos los que se cavan su propia tumba, ¿no? Porque son demasiado avariciosos y cada uno se lo mira por él. Y al final es así todo. La mafia es un lobo para la misma mafia. Total. Y son su peor enemigo, ¿no? Porque todos están compinchados con el FBI, todos están dispuestos a irse a protección de testigos para pues esquivar la pena. Sí. Todos empiezan a trepichar con drogas, que es el problema de la mafia, ¿no? Que de repente cuando empiezan a caerles penas por drogas son muchos más años y ya dicen, yo no voy a la cárcel por eso, yo pues vendo información de quien sea y me piro. Que también me hace gracia esta idea de romantizar los mafiosos del pasado como que eran tipos duros que seguían un código de la mafia que nunca iban a romper, pero a la vez también tiene que ver con esto que dices, de que las penas son mucho más largas y son mucho más duras en la temporalidad de Soprano que no antes, ¿no? Entonces, tiene sentido que no te quieras pasar 20 años como Tony Blundetto en la cárcel, ¿no? O sea, también porque los incentivos de pasarte 20 años en la cárcel, cuando sales ya se te han comido toda la tostada. Sí. Y además, cuando te vas a la cárcel, pues nadie cuida de tu familia, ¿no? Sí, a la que te mueres. Bueno, el momento en el que Tony se pone enfermo y Carmela ya pasa por muchos estadios distintos, de ahora te damos mucho dinero, ahora te empezamos a recortar, ahora te criticamos porque era la princesa de New Jersey. No. Y luego es al que momento la dejaba en que un perro. Sí, el momento en el que Tony se recupera es como ya está. Carmela vuelve a ser la mujer más importante, ¿no? También es verdad que durante la serie, como sucedió el 11S, el FBI deja de estar tan interesado en pillar a la mafia y pasa a estar muy interesado en pillar lucha contra el terrorismo, que de hecho vemos como Tony acaba como medio se preocupa mucho por el tema del terrorismo, pero claro, el terrorismo se mete. Hay un episodio en el que no para de hablar de una noticia que ha visto de que a través de los containers que entran por el puerto, pues que pueden entrar armas nucleares y para destruir el país, no sé qué, y es como ya pues que, o sea,
la falta de regulación de esos containers y de esta comercio internacional es justamente lo que te permite hacer trapicheos vendiendo coches robados aquí en Italia, no sé qué, ¿no? Entonces, claro, es como que su forma de vida es también necesita de este tipo de trapicheo, pero claro, ellos ven legítimo lo que hacen ellos, pero no ven legítimo lo que hacen los terroristas, ¿no? Porque es la doble vara de medir todo el rato para ellos y después el mundo. Total. Y luego también el tema de los patos, que claro, Tonio ama a los animales, ama a los patos, pero joder, pues en la última temporada que volcan todos esos residuos de amianto en un lago, que dices, bueno, todos estos animales van a estar muertos en una semana, ¿sabes? Quiero decir, es que es súper hipócrita todo el rato. Pero es muy de Tony que te importen los 3 patos que tienes en tu piscina. Total, porque te van bien a ti. Y porque son los tuyos, ¿no? Y están aquí, cerca. El resto ya no puede controlar todas las todas las colateralidades de sus acciones, porque es que no le interesa, porque no puede. Qué bien hablas. Y aquí comentar también cómo el mundo de los mafiosos no es que ahora sea decadente, o sea, que ya no es que ahora no se pueda extorsionar, sino que siempre ha sido decadente, ¿no? Y simplemente ha sido súper idealizado por Hollywood. O sea, nunca ha existido un mafioso elegante, un mundo mafioso elegante y idealizado, ¿no? Esto es una representación de Hollywood, ficción, es ficción, no. Y es un gesto muy postmoderno que vemos en la serie, que es que los propios mafiosos imitan las películas de mafiosos, comentan las películas de mafiosos, como que crean la idea que tienen de ellos mismos a través de la ficción, ¿no? Y esto me hace gracia lo que comentaste de que dejaban de ser, o sea, el momento en el que Silvio siempre se pone como a imitar la escena del Padrino, que hay como un shift porque dejan de ser referentes a esas películas y pasan a ser blockbusters, ¿no? Lo de Ralph Cifaretto. Ah, sí, claro. Ralph encima está obsesionado con Gladiator. Sí. Es que claro, van y tienen, creo que en el móvil tiene el tono de Rocky. Es todo así. Sí. A mí todo, o sea, cómo trata a Los Sopranos la decadencia, ¿no? También cuando van a Nápoles, que se esperan, ¿no? El contacto con la madre tierra y resulta que ahí no tienen un lugar. Los italianos piensan que son una especie de niñatos que no saben comer y que son unos cutres, y los mafiosos italianos también están súper decadentes, y es todo, ¿no? Todo este legado fallido. Sí. Que también es como mafioso, ¿no? Pero también como... O sea, Tony no para de ver pues como su madre le ha fallado, su padre, ¿no? Como todo está lleno de mierda y simplemente lo ven bonito porque está lejos, ¿no? Y basta acercarse con ver que nada fue bonito nunca y que nada lo será, desde luego. Bueno, en realidad, o sea, los 3 personajes que van a Italia, que es Christopher no ve Italia porque se pasa metiéndose heroína todos los días en el hotel. Paulie es el que vive más esta desilusión. Y Tony sí que yo diría que al volver, como que tiene un contacto como más romántico, ¿no? con Italia. Y cuando vuelve lo ves como mirando el paisaje de Nueva Jersey y decir, wow, esto es horrible, ¿no? Como en plan, se da cuenta de... Claro, no te das cuenta de que vives en la mierda hasta que ves algo que no es la mierda, ¿no? Pero sí que hay este contraste de que de pronto Furio, que al final pues lo importan desde Italia, porque no hay nadie en su crew, en la crew de Tony Soprano, que tenga este código y que sea tan buen mafioso, ¿no? O sea, que sea un tío violento, mafioso de calidad, que no pone excusas, ¿no? Para ir a pegar a alguien. Sí, que reparte looks a un nivel ido con camisetas de Versace. Es fuertísimo. Bueno, y no podemos irnos sin comentar el final de Los Soprano. El final de Los Soprano es seguramente el final más polémico de la historia de la televisión, que luego hubo Lost, pero no estamos aquí para comentar eso. Creo. El tapón, lo he comentado varias veces aquí, el tapón de Lost, el tapón de la isla, madre mía. Entonces, claro, la gente se pensó
que se les había estropeado el televisor, ¿no? Se quedó en negro y de pronto, oh, don't stop. Believe. No. Ya, esto ya lo haces en tu cabeza, como haces en tu cabeza lo que pasa a continuación, que no se sabe. Yo cuanto más pienso en el final de Los Soprano, más me gusta. Y pienso que Cuéntanos. cualquier representación de lo que hubiera pasado, es decir, yo creo que está bastante apuntalada la teoría de que se lo cargan a Tony, pero precisamente por cómo van sembrando a lo largo de la serie, ¿no? Que Bobby Bacala dice, seguramente no lo ves venir cuando pasa, el rollo not cinematic, ¿no? Como, es que es de repente, es que digo, te coge y ya. Es muy consecuente con todo lo que se cuenta, ¿no? Y el tema es que Tony tiene muy claro que su final es así, o muerto o en la cárcel. Digo, para tipos como yo es o muerto o en la cárcel, ¿no? Hay mucha esta retórica de lo que es el ser el número uno, ¿no? La presión, la soledad, la amenaza constante, porque todo el mundo quiere tu lugar y dices que yo si llego tan arriba, money goes up and shit goes down, pero la mierda también te llega a ti, ¿no? En algún momento. Y creo que la gente lo que quería ver era a Tony con un balazo en la cabeza, supongo. Sí, sobre todo porque la última temporada es que es Oscurísima. odioso. Es odioso, o sea, sobre todo lo que le hace a Hesh, por ejemplo, que es como el amigo de su padre. A ti te duele mucho por eso Hesh. me... A mí Hesh no me puede dar más no, igual. pero quiero decir que es una falta de... Es tan poco honesto y tan poco... o sea, como que rompe los códigos muy profundamente Sí. ahí, ¿sabes? Como... Bueno, se carga a Christopher, básicamente. Se carga a Christopher, bueno, perdón por los spoilers, pero sí, que se carga a Christopher, que es dure como la envidia que siente por cómo todo el mundo se siente fatal y está muy triste por Christopher. Sí, bueno, pues que en esa temporada está... Bueno. Y aún así, claro, este momento final es interesante porque es el momento en el que las dos familias se fusionan, lo que decías antes, ¿no? De la familia mafiosa y la familia natural. Se fusionan en ese momento porque estás viendo una cena familiar después de que Tony haya estado escondido ¿no? Por la guerra que tiene con Phil Leotardo, pero en ese momento pues es el momento en el que se fusionan las dos familias, ¿no? Que es como, bueno, Meadow, AJ y Carmela han vivido como al margen de la violencia real que significa estar en la mafia, ¿no? Sí, que genera su padre Sí. y que genera el modo de vida que sí. tienen. Y el dinero que tienen, que es Claro. dinero manchado de sangre, como dice el psiquiatra al que va a ver Carmela. Me Pero gusta tanto. ¿tú El crees que momento, mueren? o sea, toda la serie siempre te va poniendo los puntos sobre las sillas y dice, mira, si tú quieres estar del lado de los mafiosos, es tu problema, pero Sí. que tú sepas que esto y esto lo van haciendo. Y cada personaje tiene su evil peak moment para que tú digas, vale, contigo nunca más, ¿no? Y estoy hablando pues de Silvio, que se carga, Adriana, Polly, que trata fatal a su madre porque no es su madre biológica. Es decir, cada personaje tiene su momento de decir, vale, ya le ha Silvio caído la tratando mal a careta. Tracy. Silvio Sí, tratando esta es la ese primera vez que momento, lo vemos, sí. Porque Silvio es como un personaje que empatizas más con él, ¿no? Pero entonces, ¿muere o no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Claramente, Hay una además- teoría de que dice que se mueren todos los que están sentados en la mesa. O sea, Carmela... Sí, que Meadow no, pero los Meadow no, otros sí. Meadow que está entrando por la puerta. Claro, a mí me gusta porque en el primer... O sea, Tony llega a la conclusión con Melfi que el ataque de pánico que tiene cuando se van los patos es porque en verdad tiene miedo de perder a su familia, ¿no? Tiene miedo de que su modo de vida, ¿no? La familia en mayúscula, le haga perder a su familia. Y es exactamente lo que pasa al final. Si es que Tony... Bueno, eso... La ansiedad de Tony está justificada, en plan, porque Tony intuye muchas cosas y siente muchas cosas desde el malestar antes de entenderlo racionalmente, que aquí es donde entra el papel de los sueños, Sí. que siempre los sueños, su inconsciente le grita cosas, ya que Pussy es un informante del FBI, ¿no? Que tu Te lo tiene madre que te decir. quiere matar. O sea, hay muchas cosas que su inconsciente le trata de decir, porque sí. él no las puede procesar, porque son demasiado duras. Va, entonces, más allá de que muera o no muera, ¿qué crees que quiere decirnos David Chase, el creador de la serie? Que es, de hecho, solo dirigió este episodio y el piloto. O sea, ¿qué crees que quería decirnos con este final? Yo creo, además,
creo que lo dijo en una entrevista o no sé dónde, me parece muy bonito, que al final es esto, que la vida es imprevisible, que te puede llegar la muerte en cualquier momento, que el mundo es hostil y es una mierda y está plagado de desgracias, pero que lo único que te puede defender de esto y hacer que la vida valga la pena es el amor. Y es lo que... Es lo que dice AJ. Y es lo que tiene, ¿no? Lo que tiene que prevalecer y lo que se tiene que defender. Y creo que al final me parece, entre comillas, divertido que tenga un significado tan bonito, ¿no? Una serie que parece muy destructiva. Sí. Realmente creo que no lo es. Creo que también es muy honesta con el resto de la serie, porque es una serie que que nunca quiere ser complaciente con el espectador, que rompe con el tipo de series que se habían hecho hasta ese momento. Y es muy honesta con esta cosa de que más allá de que no quiera ser complaciente, es que todo el rato se plantean cuestiones que no tienen respuesta, ¿no? Y eso es muy interesante, porque al final es como, bueno, te vas a quedar con una pregunta sin responder, que es un poco de lo que va la vida. Claro. Y lo único que tienes, que la única certeza que tienes es justamente pues la interdependencia y el amor hacia los otros, ¿no? Claro, es que la ficción tiene respuestas, pero la vida no. Y Los Sopranos es como la vida, si esto lo hemos dicho todo el rato. Bueno. Pero yo creo que lo más importante que creo que la gente se tiene que dar con esto es... Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.